Hamás acepta la propuesta de tregua en la Franja de Gaza, pero Israel se muestra reticente. Estados Unidos asegura que también estudia el plan de cese el fuego que fue planteado por Egipto y Qatar. Y con la propuesta de tregua sobre la mesa, el ejército israelí intensifica los bombardeos contra Rafah después de ordenar el desplazamiento forzado de los civiles hacia otros puntos del enclave. La ONU insiste en que no hay lugar seguro en Gaza. En Brasil aumentó a 83 el número de muertos por las lluvias torrenciales en el estado de Río Grande do Sul. Al menos 100 personas permanecen desaparecidas, según las autoridades. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos las noticias en la Franja de Gaza porque por primera vez en meses se vislumbra ahora una posible tregua. Hamás informó este lunes que aceptó la propuesta planteada por Egipto y Qatar, países mediadores entre las partes. Sin embargo, Israel es reticente a aceptar el plan y es que, según avanzó la cadena Al Jazeera, el gobierno israelí se sigue negando a firmar la retirada de las tropas del enclave en el medio plazo. En las calles de Tel Aviv, cientos de personas exigieron al gabinete de Netanyahu alcanzar un acuerdo para recuperar a los rehenes, mientras en el enclave palestino decenas de personas celebraron que Hamás haya aceptado la propuesta de cese el fuego. Por otro lado, Washington aseguró que también estudia el planteamiento. Ha habido una respuesta de Hamás al acuerdo de rehenes. Actualmente estamos revisando esa respuesta y estamos discutiendo con nuestros socios en la región. El director de la CIA, William Burns, está allí trabajando esto en tiempo real en el terreno. Pero como decíamos, precisamente con el plan sobre la mesa, el ejército israelí ha intensificado los bombardeos contra Rafah, en el sur del enclave palestino, donde, recordemos, se encuentran atrapados más de 1 millón de civiles. De hecho, los ataques se perciben como la antesala de la anunciada invasión terrestre, ya que este mismo lunes el gobierno israelí ordenó el desplazamiento forzado de Rafah. Naciones Unidas advierte que es imposible realizar una evacuación segura y calificó la situación de inhumana. Esto es inhumano, va en contra de los principios básicos del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, cuya preocupación primordial es la protección efectiva de los civiles. Mientras tanto, en Estados Unidos, los campus de las principales universidades continúan alzando la voz contra la matanza de población palestina y la complicidad de Washington con el gobierno de Netanyahu. Y es que en cerca de un mes, más de 2.000 estudiantes han sido arrestados, algunos han sido expulsados de sus residencias y estudiantes extranjeros han sido amenazados incluso con la revocación de sus visas. Un panorama que ha abierto el debate sobre los límites de la libertad de expresión en el país. Celina Al-Shihabi es palestina-americana y coordina el campamento de la Universidad de George Washington, donde se han juntado estudiantes de distintos centros educativos de la capital estadounidense. Como muchos, ha sido víctima de amenazas y teme a ser incluida en Canary Mission, una página web que perfila estudiantes por su postura pro-palestina. Muchos estudiantes acá se tienen que tapar sus caras porque Canary Mission los expone en línea solamente porque se oponen a un genocidio y porque se oponen a lo que Estados Unidos está haciendo en Palestina y en Gaza. La provocación e intimidación son constantes. Miriam, estudiante judía de psicología, la sufrió mientras era grabada para este reportaje. Nosotros no somos la historia, este campamento tampoco. Gaza y lo que está pasando allá es la historia, el genocidio que lleva más de 200 días. Es la historia y donde nuestra atención debe estar puesta. La cobertura mediática ha sido criticada por estudiantes al centrarse en enfrentamientos con la policía y los provocadores. Para Eddie Binford Ross, editora de la revista estudiantil Voice de la Universidad de Georgetown, es clave entender las motivaciones de los jóvenes. Nosotros hemos trabajado muy duro para construir confianza con los estudiantes. Tratamos de entender sus historias y el trasfondo de por qué están acá y lo que significa el movimiento estudiantil. Eso lo pierden los medios nacionales. Aunque el semestre terminó, los estudiantes seguirán en el campamento hasta que sus demandas sean atendidas. La represión ha unido a los jóvenes, que son cerca de 40 millones de potenciales votantes y de los cuales solo el 19% aprueba la política exterior de Biden en este conflicto, según el Pew Research Center.
En otras noticias de Estados Unidos, en Nueva York avanza el juicio penal contra Donald Trump por el caso conocido como Stormy Daniels. Y este lunes el juez impuso una multa de $1.000 al expresidente y también precandidato por desacatar la orden de silencio respecto al proceso, al criticar públicamente al jurado y poner así en riesgo su seguridad. Se trata de la segunda sanción que recibe Trump por el mismo motivo en el mismo juicio. De hecho, el juez lo advirtió de que si sigue con estas violaciones, podría decretar su arresto. Por otro lado, la guerra en Ucrania y la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza fueron centrales en el encuentro de este lunes entre los presidentes de Francia y de China en el Palacio del Elíseo en París. Y es que Xi Jinping avanza en una visita oficial de 2 días en Francia con motivo de los 60 años de las relaciones franco-chinas. Como viejos y cercanos amigos, el presidente chino Xi Jinping y su homólogo francés Emmanuel Macron completaron su primer día de agenda en París con polémicos temas como la guerra en Ucrania y la cercanía china a Rusia. Respetamos los lazos de larga data entre China y Rusia y los esfuerzos que se han hecho durante décadas para estabilizar esta relación. Dada esta compleja historia, acogemos con satisfacción los compromisos asumidos por las autoridades chinas de abstenerse de vender armas o ayuda a Moscú y de controlar estrictamente la exportación de bienes de doble uso. Macron pidió a Xi que utilice su cercanía al Kremlin para desescalar el conflicto en Ucrania, justo unas horas después de que el presidente Vladimir Putin diera su aprobación para iniciar ejercicios nucleares en zonas cercanas a la frontera con Ucrania. En común, los dos mandatarios hicieron un llamado tanto para alcanzar un alto al fuego en Gaza como para instar a que los rehenes de Hamás vuelvan a Israel. También apoyaron la propuesta de Macron de llegar a una tregua para la guerra en Gaza con motivo de los Juegos Olímpicos de este verano en París. El mundo de hoy está lejos de la paz. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y gran país responsable, China está dispuesta a trabajar con Francia para aprovechar los Juegos Olímpicos de París como una oportunidad para pedir un alto al fuego. Ambas partes deben defender la independencia y evitar conjuntamente una nueva guerra fría o una confrontación de bloques. La economía también fue un punto clave dentro de la reunión. Francia y la Unión Europea acusan a China de competir deslealmente, a lo que Macron pidió trabajar conjuntamente y evitar bloqueos comerciales. Los mandatarios anunciaron nuevos acuerdos en vehículos eléctricos, cosméticos y licor. Se espera que los dos presidentes visiten el departamento de Altos Pirineos antes de la partida de Xi Jinping. Vamos ahora con noticias de Brasil, donde las inundaciones que afectan especialmente al estado de Río Grande do Sul, en el sur del país, han causado ya al menos 83 muertos, mientras otras 100 personas permanecen desaparecidas, según las autoridades. Por otro lado, más de 130.000 residentes han tenido que abandonar sus hogares. Nuestra corresponsal Valeria Sacone nos amplía. Después de las lluvias y las inundaciones, ahora el gran problema en Río Grande do Sul es el frío, porque está prevista a partir del miércoles que llegue un frente frío que puede bajar las temperaturas hasta los 10 grados y ese es un problema para aquellos que todavía esperan ser rescatados porque se temen que aumenten los casos de hipotermia. De hecho, lo que más se está pidiendo en este momento son mantas, además de comida. La aeronáutica ha empezado a usar drones para encontrar a personas aisladas. Hemos visto esos días imágenes terribles de personas refugiadas en los techos de sus casas y además es muy probable que la situación puede empeorar porque el miércoles también están previstas más lluvias, el nivel del río Guaíba no baja y mientras tanto hoy hemos sabido que el Senado va a analizar una nueva ley que puede modificar la Constitución para crear lo que han llamado un presupuesto de guerra, es decir, un dinero especial que salga de los presupuestos generales del Estado para poder hacer frente a estas tragedias climáticas. Recordamos que en menos de un año, la cuarta vez que el estado de Río Grande do Sul enfrenta un gran problema de inundaciones y de lluvias. Los expertos hablan de cambio climático y mientras tanto una gran parte de la población está sin agua corriente, sin electricidad y el 70% del territorio de ese estado está afectado.
Cerramos en Guatemala porque el presidente Bernardo Arévalo intenta destituir a la fiscal general Consuela Porras, quien habría tratado de impedir incluso su toma de posesión. El mandatario anunció que promoverá la modificación de la ley que prohíbe la destitución de la fiscal general, ya que cuando le pidió la renuncia ella se negó a abandonar el cargo. Porras, recordemos, está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por corrupción. Gracias por su atención. Hasta aquí las noticias, ya regresamos.